Hablemos de parasitología. Definiciones. La parasitología es una disciplina que se encarga del estudio de los parásitos. Un parásito es un organismo que vive a expensas de otro organismo y pertenecen a dos grandes grupos taxonómicos que son los protozarios y los gelmitos. Las siguientes son asociaciones entre los seres vivos. La primera sería el inquilismo. El inquilismo consiste en que un organismo vive en la superficie o en cavidades de otro organismo. Un ejemplo de esto podrían ser estos crustáceos que se adhieren a la superficie de las ballenas y de esta manera consiguen un hogar. El siguiente es el comensalismo. El comensalismo es algo similar al anterior, sin embargo, este se caracteriza en que el huésped no obtiene ningún daño de esta relación, pero el comensal se beneficia. Un ejemplo de esto podrían ser estos peces que se adhieren a la superficie de los tiburones en busca solo de transporte sin causarle ningún daño al tiburón. La siguiente es el mutualismo. El mutualismo consiste en una relación en que las dos partes de esta se benefician. Un ejemplo de esto son las aves que se comen algunos organismos que crecen en la superficie de otros animales, como por ejemplo los picabueyes que se comen los parásitos que crecen en el búfalo y de esta manera las aves consiguen alimento y el búfalo consigue deshacerse de esos organismos que podrían causarle algún problema. La siguiente es la simbiosis. La simbiosis consiste en una relación en que las dos partes no pueden vivir sin estar juntas. Esto sería una relación de dependencia. Un ejemplo de esto podría ser los organismos que existen en el sistema digestivo de las termitas, ya que sin estos organismos no podrían digerir la madera, que es de lo que se alimentan. La siguiente es el parasitismo. El parasitismo es una relación en que una sola de las partes se lleva todo el beneficio de esta. Eh, esto quiere decir que el parásito que se lleva todo el beneficio vive a expensas del huésped, de alguna manera causando daño sin llegar a matarlo, para que de esta manera los dos puedan vivir, pero el parásito obviamente beneficiándose de esto. El depredatismo consiste en que un organismo libre, como por ejemplo un animal, caza a otro organismo, esto de manera inmediata, o sea que el animal busca a su presa y la mata y la digiere. El hiperparasitismo es una relación en la que un parásito contamina a otro parásito y se beneficia de esto. Las siguientes son las modalidades del parasitismo. La primera es la temporal. La temporal consiste en que el parásito no vive de manera permanente en el huésped. La periódica quiere decir que el parásito vive solamente en lo que cumple su ciclo, o sea que solamente está ahí temporalmente. Eh, la modalidad accidental quiere decir que un parásito que normalmente está libre llega a un huésped. El facultativo es similar al anterior, es un parásito que también vive libremente. El obligatorio quiere decir que el parásito obligatoriamente o necesariamente necesita estar dentro de un huésped. El ectoparásito es cuando el parásito se encuentra en la superficie del huésped, y el endoparasitismo es lo contrario, el parásito se encuentra dentro del huésped. El parásito intracelular o la modalidad intracelular es cuando el parásito vive al interior de las células, y el extracelular es cuando
El parásito vive en cavidades o espacios intracelulares. El errático consiste en que el parásito está en un lugar en el que no debería estar. Los siguientes son las condiciones favorables y desfavorables en las que la transmisión favorable. Las condiciones favorables y desfavorables de la transmisión de los agentes infecciosos y parásitos. Para que un parásito pueda contaminar, necesitamos que el huésped tenga una buena salud. Esto quiere decir este, que mantenga determinados procesos metabólicos adecuados que permitan al parásito vivir y al huésped sobrevivir de alguna manera. Eh, si el estado general, si el estado general del hombre o de los animales está reducido, también estará reducida la capacidad para evitar nuevas infecciones o estará más expuesto a nuevas infecciones. En general, un huésped bien nutrido es muchísimo más factible para un parásito que uno desnutrido. Lo siguiente sería la morfología y la clasificación. En los protozarios varía su tamaño de unas 100 micras. Eh, su, pro- Su protoplasma consiste en un núcleo redondeado por una membrana verdadera y un citoplasma. El citoplasma se divide en dos, en endoplasma, que contiene nutrientes, y en ectoplasma, que contiene organelos de locomoción. En los gelmitos son gusanos elongados que contienen simetría visceral. Varían de longitud desde unos cuantos milímetros hasta 1 metro o más. Su pared corporal está cubierta por una cutícula acelular resistente que puede ser lisa o poseer crestas, espinas y tubérculos. En el extremo anterior a menudo hay ventosas, ganchos, dientes o placas utilizadas para la fijación. Todos los gelmitos tienen órganos diferenciados. Eh, las siguientes son unas tablas donde están la clasificación de algunos de estos. Y por último voy a hablar de los mecanismos de transmisión. Uno de los mecanismos de transmisión es el contacto sexual. Otro de los mecanismos de transmisión es fecal-oral, que es común para parásitos intestinales menos frágiles. Esta transmisión puede ser de varias maneras. Por ejemplo, cuando comes en la calle y esta comida está contaminada, o a través de relaciones sexuales, que de alguna manera lleguen estos parásitos a la boca por medio de esta relación. Eh, algunos, algunos organismos requieren de un periodo de desarrollo en el suelo para poder, para poder tomarse, para poder transformarse en organismos infecciosos. También creo que se pueden transmitir mediante el aire, por lo mismo de la transmisión fecal-oral, ya que estos organismos podrían estar viajando a través del aire, porque cuando una mascota hace popó en la calle y se deja ahí, se seca, y entonces estos organismos están en el aire. Y por último, conclusión. En conclusión, los parásitos son organismos que pueden crecer de diferentes maneras, ya sea
de manera independiente o de manera dependiente a un huésped. También pueden ser organismos que afecten de manera negativa al huésped o directamente no afecten o ayuden de alguna manera al huésped y sea una relación simbiótica. Y referente a la transmisión, en conclusión, hay que tener mucha higiene. Y eso es todo.